hablar de los números enteros. Los números enteros son aquel conjunto de números que está formado por los números positivos, que son aquellos números que llevan el signo más delante, el más 1, más 2, más 3, etc. El 0, ¿vale? Y los números negativos, que son los correspondientes números positivos con un signo menos delante, menos 1, menos 2, menos 3. Bien. ¿En qué tipo de situaciones se utilizan los números enteros? Pues los números enteros se utilizan. Los números positivos son los números naturales, son aquellos números que usamos para enumerar o para contar, el 1, el 2, el 3. Si no hay posibilidad de error, este signo más no se les pone delante, ¿vale? Estoy en la segunda planta, tengo 2 euros en la cuenta corriente, ¿vale? Luego está el 0, que es el que indica que no hay nada. Y luego están los números negativos. Los números negativos, por ejemplo, los utilizamos a la hora de medir temperaturas. Hay temperaturas que están sobre 0, temperaturas positivas, y temperaturas que están bajo 0, temperaturas negativas. Hay menos 2 grados. Es lo mismo que decir que hay 2 grados bajo 0. En altitud, cuando hablamos de altitud, decimos que un avión está a tantos metros de altura, pero que un submarino está a tantos metros de profundidad. Pues la altura de ese submarino sería negativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque son altitudes que están por debajo del nivel del mar. Lo más típico es un ascensor. Un ascensor puede ir, por ejemplo, si tenemos un edificio que tiene varias plantas de altura, ¿vale? Y tiene varias plantas de garaje. Por ejemplo, la planta baja sería la planta 0. 0, si hablamos numéricamente, sería la planta baja. La planta 1, la planta 2, la planta 3, no se les pone más delante, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería esta? La que está 1 por debajo, la menos 1. ¿Cuál sería esta? La menos 2, y así sucesivamente. Bien, estas son las típicas situaciones en donde solemos encontrarnos a los números enteros. Es decir, los positivos, el 0 y los negativos. ¿Cómo se representan los números enteros? Pues los números enteros se representan en una recta horizontal, ¿vale? Esa recta horizontal tiene un principio que es el 0. ¿Por qué el 0? Porque el 0 es el que separa a los positivos de los negativos. ¿Bien? Entonces, elegimos una distancia que sea la unidad. Del 0 hacia la derecha estarán los valores positivos. Del 0 hacia la izquierda estarán los valores negativos. Punto suspensivo, punto suspensivo. ¿Bien? Es decir, el primero hacia la derecha será el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, hasta el infinito y más allá, si fuera necesario, ¿vale? Esto iría hacia el más infinito. Este símbolo representa el infinito. No es un número, es una idea. Significa que estos números se hacen tan grandes como nosotros queramos. ¿Bien? Y hacia la izquierda, pues sería el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, y lo mismo, punto suspensivo hacia el menos infinito. Es decir, esos números se hacen tan pequeños como nosotros queramos. Pasamos ahora a ver qué es el valor absoluto de un número entero. Pues bien, por definición es, el valor absoluto de un número entero es el número que queda si yo le quito su signo, ¿vale? Es decir, si es un número positivo, que puede que tenga el signo puesto o no, ya les digo, cuando un número no tiene signo delante se asume que es positivo, ¿vale? Entonces, si yo prescindo de su signo, el valor absoluto que se indica por estas dos líneas verticales, esto se ve valor absoluto de 3, ¿vale? Pues el valor absoluto de 3 es 3. ¿Por qué? Porque si yo al 3 le quito su signo, me queda el propio 3. El valor absoluto de menos 5 es, si yo le quito el signo, me queda el 5. ¿Vale? El valor absoluto de menos 2 es, si yo le quito el signo, me queda un 2. Está claro que el valor absoluto de un número es siempre positivo. ¿Por qué? Porque si el número es positivo, se va a quedar igual. Pero si el número es negativo, se va a quedar con el mismo valor numérico, digamos, pero signo positivo, ¿vale? En realidad solo hay un caso en donde el valor absoluto no es positivo, y es este caso. El valor absoluto de 0 es 0, ¿vale? El valor absoluto de 1 es 1,
el valor absoluto de menos 1 también es 1. ¿Bien? Vale. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos visualizar el concepto valor absoluto? Pues el concepto de valor absoluto lo podemos ver como una distancia. ¿Vale? Las distancias siempre son positivas. El valor absoluto de 3 está aquí, es la distancia que hay entre el 3 y el 0, siempre el 0. ¿Vale? ¿Qué distancia hay aquí? Pues hay una distancia de 3. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Menos 5 estaría aquí. Pues el valor absoluto de menos 5 sería la distancia que hay desde el menos 5 hasta el 0. ¿Cuánto vale esta distancia? Pues aquí hago 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? El valor absoluto se puede interpretar como la distancia que hay desde el punto hasta el origen. ¿Vale? Tanto si el punto es positivo como si es negativo, su distancia al 0 va a ser positiva. Continuamos ahora con el concepto de opuesto de un número entero. ¿Vale? ¿Qué es el opuesto de un número entero? Pues el opuesto de un número entero es aquel número que tiene el mismo valor absoluto, pero distintos signos. ¿Bien? Lo vemos con ejemplo. Se escribe así, op, y entre paréntesis, el número al que le calculamos el opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de menos 3? Pues el opuesto de menos 3 sería el número que tiene de valor absoluto 3, que son el 3 y el menos 3, ¿está? Pero distinto signo a este. Pues sería el 3, o si lo prefieren, el más 3. ¿Vale? ¿Cuál sería el opuesto de 3? Pues sería el valor que tiene valor absoluto 3, solo está el 3 positivo y el 3 negativo, pero el signo distinto a este. ¿Vale? ¿Cuál sería el opuesto de 4? Pues el opuesto de 4 sería menos 4. Básicamente, calcular el opuesto implica cambiarle el signo al valor. El único que no cambia, como siempre, es el 0, porque más 0 y menos 0 es lo mismo. Bien. El opuesto de 1, menos 1. El opuesto de menos 1, más 1. ¿Vale? ¿Y cómo calculo el opuesto del opuesto? Pues el opuesto de 2 sería de menos 2, y el opuesto de menos 2 volvería a ser 2. Es decir, el opuesto del opuesto es el mismo número. ¿Vale? Gráficamente, ¿qué es el opuesto? Pues el opuesto, por ejemplo, lo tenemos aquí, el opuesto de menos 1 es el 1, es el punto simétrico respecto al 0, ¿vale? El opuesto de menos 3 está aquí, es el 3 que está aquí, como ven. Es como si esto fuera un eje de simetría y si lo dobláramos, coincidirían, ¿vale? El opuesto lo que hace es calcular el elemento, el número que es simétrico respecto al 0 del valor que estamos hallando, ¿vale? Por último, vamos a comparar números enteros. Comparar es decir quién es mayor que quién. ¿De acuerdo? Entonces, en general, la regla que tenemos que tener en la cabeza es que un número es mayor cuanto más a la derecha está, o lo que es lo mismo, un número es menor cuanto más a la izquierda está. Es decir, cualquier negativo es menor que el 0, el 0 es menor que cualquier positivo. ¿Vale? A partir de ahí, es una cuestión de lógica, es decir, si yo tengo una cantidad positiva, vamos a pensar en dinero. Si yo tengo una cantidad positiva de dinero, cuanto más dinero tenga, es decir, cuanto mayor sea su número, cuanto mayor sea su valor absoluto, más dinero tengo. Si yo no tengo dinero, no tengo nada, pero tampoco debo nada, que sería esto, pues tengo menos que si tuviera dinero, pero tengo más que si debiera dinero, ¿vale? Si yo debiera, es decir, ¿qué es mejor? No tener, pero tampoco deber, o deber. Pues es mejor no tener nada porque tampoco se debe, ¿vale? En cambio, si nos movemos solo entre números negativos, ¿qué es mejor? O sea, ¿cuándo tengo más dinero? Cuanto menos debo. Es decir, si yo tengo menos 5 y tengo menos 3, aquí debo 5 y aquí debo 3. En ninguno de los casos tengo dinero, pero desde luego esta situación es mejor que esta porque saldaré mi deuda con menos cantidad de dinero, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, menos 5 va a ser menor que menos 3. Si yo tengo en la mente la visualización de la recta, esto está súper claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos números,
coloco mentalmente, los coloco y digo, ¿cuál es más grande? El que está más a la derecha. Este es más grande que este, seguro. Independientemente de los signos. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué es más? ¿-3 o 0? Pues la cantidad mayor es la que está más a la derecha, es el 0. ¿Por qué? Porque aquí ni se debe ni se tiene, y aquí se debe 3. ¿Vale? Yo qué sé. -15 y -20. Aquí debo 15, aquí debo 20. ¿Qué es más? Pues es mejor, es decir, económicamente es mejor deber solo 15 que deber 20. Por tanto, -15 es mayor que 20. Gráficamente, yo empezaría a contar, llegaría a -15 y todavía tendría que contar 5 más para llegar a -20. ¿De acuerdo? Entonces, el -15 está a la derecha, el -15 es mayor. ¿Vale?